Supongo que no voy a tener problemas porque se está convirtiendo ahora la clase anterior y no tengo Play, tengo una cosa como una Wii, pero del año de la Cocoa, así súper, súper vieja. Ok, entonces déjenme compartirle de nuevo la pizarra. Ah, y además nos echó a perder la pizarra. Sí, ahí estábamos. Ok, entonces lo que les estaba diciendo era que esta función z en general era una función cualquiera, pero podría ser que ahora bajáramos ahora a un ejemplo más aterrizado y que le pongamos nombre a esa función. Supongamos que la función es la función z y la fuerza va a ser f de z igual a menos g según z unitario. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que esto es una función vectorial? En principio, en realidad, no es realmente un vector porque estamos haciendo todo en una sola dimensión. Estamos haciéndolo en la dimensión z y estamos partiendo así porque es más fácil definir las cosas así y hacer todos los ejemplos en una sola dimensión. Entonces, esto es simplemente f de z según z unitario, y entonces de ahí uno diría, ok, entonces f de z es igual a menos g, por ejemplo. Podría ser que lo escribiéramos así. ¿Cómo resulta si es que la fuerza F de Z es menos G, es una fuerza constante? ¿Cómo resulta ser entonces nuestra versión de trabajo y energía? Bueno, resulta que en estricto rigor, la aceleración de gravedad es constante. Así que se parece mucho al ejemplo A. ¿O no? ¿Alguien tiene alguna objeción que hacer? Profe, o sea, lo decía porque sería una ecuación lineal. Sí, es una ecuación lineal, pero más bien yo estaba pensando en otra cosa. ¿Está lloviendo, niños, aquí en Santiago? ¿O no? No sé. No, creo que no. No, lo decía por otra cosa. Lo decía porque en realidad la aceleración de gravedad terrestre, ¿cierto? Se debe a la masa de la Tierra, ¿cierto? Y si uno tiene una partícula acá, por ejemplo, de masa m, ¿ya? Esa partícula va a ser atraída hacia el centro de la Tierra con una cierta fuerza de gravedad, que responde a la fuerza de gravitación de Newton, ¿sí? Que sería algo así como esto. Ups. Em, Sería algo así como esto. La fuerza es proporcional a la constante de gravedad, ¿cierto? Por la masa de la Tierra, por la masa de la partícula, dividido por la distancia entre la partícula y el centro de la Tierra al cuadrado. Entonces, esta distancia que hay entre la partícula y el centro de la Tierra, ¿cierto? Esa distancia de ahí uno la podría llamar r. Y en realidad la aceleración de gravedad viene a ser esa cantidad de acá, ¿cierto? Que sería constante. Entonces G tendría que ser algo así como, o el módulo de G es la constante de gravedad universal por la masa de la Tierra, dividido por la distancia entre la partícula y el centro de la Tierra al cuadrado. ¿Ya? Ahora, siempre uno puede dividir
el centro de la Tierra hasta la superficie y eso llamarle el radio de la Tierra, y después desde la superficie hasta donde sea que yo tengo la partícula, eso lo podríamos llamar z, y entonces G va a ser igual a la constante de gravedad universal por la masa de la Tierra, dividido por el radio de la Tierra más z al cuadrado, ¿ya? Y bueno, y eso, en general, las distancias que uno considera son muchísimo menores al radio de la Tierra. ¿Alguien sabe cuánto es el radio de la Tierra? ¿Se lo sabe alguien de memoria? ¿El radio promedio de la Tierra? Y se burlan de los terraplanistas ustedes. Y no se saben el radio de la Tierra. Así no se puede. La mitad del diámetro de la Tierra. No tiene. El Diego es terraplanista. 2 canchas de fútbol, no. Ya, Martín, gracias, Martín. 6.371 kilómetros, ¿ya? Eso, en general, es mucho más grande que cualquier otra distancia que uno mida desde la superficie, salvo que uno esté muy lejos de la Tierra en la atmósfera y se vuelven comparables. Entonces, para todos los efectos de los problemas de física, la gente considera que G es básicamente constante, ¿sí? G, y que G es aproximadamente la constante de gravedad universal por la masa de la Tierra dividido por el radio de la Tierra al cuadrado, ¿ya? Esa cantidad que uno la puede medir en realidad en cualquier parte del planeta y es distinto en realidad a esta cantidad exacta. Va variando porque varía la distancia de la Tierra, pero también por otras cosas. Ya hay un efecto que, ya que estamos hablando de esto, y esto está un poco fuera de la clase, pero sí dentro del programa del curso. Cuando uno está en la superficie de la Tierra, también como la Tierra está girando, los objetos que están sobre la Tierra se sienten una aceleración hacia afuera, ¿sí? Una aceleración centrípeta, y por lo tanto hay una fuerza centrífuga, hay una aceleración hacia adentro que es una aceleración centrípeta, y hay una fuerza centrífuga, ¿ya? Que en realidad no es una fuerza, sino que es una fuerza ficticia, ¿ya? Por ahora eso es lo único que les voy a decir, pero que se suma a la gravitación y que la suma vectorial de esas dos cantidades es la gravedad, ¿ya? O sea, a la gravedad se le resta una pequeña cantidad por efecto de que la Tierra está girando y que ese giro es un poquito distinto en cada punto de la Tierra, ¿ya? Depende también del radio. Así que la gravedad que nosotros ocupamos en física es siempre constante, ¿ya? Para los problemas teóricos, nadie nunca se va a meter en estos detalles, pero es bueno que ustedes sepan que no es verdad. No es verdad que G sea constante, G varía porque a medida que uno va moviéndose en la vertical, la distancia de las partículas del centro de la Tierra cambia, pero también porque cuando estamos en la Tierra no estamos en un sistema inercial, la Tierra está girando y hay una componente de aceleración centrípeta que también altera la percepción de la gravedad de los cuerpos sobre la Tierra, ¿ya? Y entonces, en realidad, la gravedad terrestre no es estrictamente solo la gravitación, sino que es la gravitación más esa fuerza centrípeta. ¿Sí? Ya, esto es un gran paréntesis a todo esto. Esto es un gran paréntesis que que no lo pueden obviar. No, lo pueden obviar para efectos de resolver problemas. No siempre, ojo que a veces los profes de física se ponen de acuerdo y hacen problemas en que estas cosas no se pueden despreciar. En general es despreciable, pero como yo soy geofísico, igual les tengo que, si vamos a hablar de la Tierra, mejor que sepan que la suposición no es estrictamente cierta, ¿ya? De que la fuerza de gravedad es justamente, exactamente constante. Profe, tenía una duda. Que, por ejemplo, si fueras bajando al centro de la Tierra, ¿Sí? ¿habría mayor fuerza hacia abajo o menor fuerza? Porque la masa
empieza a haber menos masa que te atrae hacia abajo, pero estás... No supe qué Sí, sí, ocurría. es una excelente pregunta. ¿Qué pasa con la atracción gravitacional de la cáscara de la Tierra que va quedando a medida que uno se va metiendo hacia adentro? Claro. Sí. Bueno, supongamos que, de hecho, habían en el chat ahí habían unas suposiciones sobre la Tierra falsas por lo demás. Unos que decían que la Tierra era plana porque no tenía radio, otros que decían que la Tierra era hueca, ¿ya? Si la Tierra es hueca, pasan cosas raras, ¿ya? Y nos estamos yendo súper por las ramas, pero ya que lo preguntaron, si la Tierra es hueca, em, supongamos que fuera así, y uno se metiera al centro de la Tierra, ¿cuál sería el valor de la fuerza de gravedad, por ejemplo, adentro de la parte hueca? ¿Alguien se le ocurre? Pero pero la masa que está fuera de la cáscara es la misma de la Tierra. La misma masa Sí, siempre. sí, o supongamos que la masa de la Tierra, sí, que la cáscara, que toda la masa de la Tierra estuviera concentrada en la cáscara. Entonces en el centro quedaría ahí flotando, ¿Quedaría uno flotando? porque te traería la misma, más o menos la misma cantidad de fuerza por todos lados. Se anularían. Ya, y en la superficie, Salvador, ¿tendríamos la misma gravedad que tenemos ahora o distinta? La misma. O no, a ver. Creo que sí, creo que sería la misma. Vamos, no les voy a decir la respuesta de esto. Vamos a dejar ese problema ahí, porque durante el semestre debiéramos ser capaces de responderlo, ¿ya? Pero Enigma. sí, pero estas cosas son interesantes de pensar cuando uno habla sobre la gravedad. Hay un sol al medio, ¿ya? Algunos que los vamos a tener que inscribir en Geofísica General 1 de manera urgente. Bueno, digresiones, ¿cierto? Por ahora, digresiones, pero digresiones entretenidas. Supongamos que la fuerza es constante. Si la fuerza es constante y es igual a G, si F de Z es igual a menos G en este caso, entonces se cumplen los supuestos de nuestro primer ejemplo, ¿cierto? En que habíamos dicho que la fuerza multiplicado por la distancia era igual al cambio de la energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vemos esto? ¿Cómo lo vemos reflejado físicamente? Supongamos que nosotros partimos con nuestra partícula en una altura z sub i y, y le hacemos una fuerza y la llevamos hasta z sub f. Pero lo que hacemos es que partimos del reposo con nuestra masa, partimos del reposo con nuestra masa y llevamos nuestra masa hasta la altura z sub f, pero también en reposo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza que tuvimos que hacer para hacer esto? Para llevar la partícula desde la altura z sub i hasta la altura z sub f, desde el reposo hasta el reposo, pasando por entre medio. ¿Cuál es la fuerza que tuvimos que hacer para hacer eso? Bueno, suena como que durante todo el trayecto, ¿cierto? Para hacer que la partícula subiera con una velocidad constante, por ejemplo, ¿ya? Si hacemos que suba con una aceleración constante, su aceleración es nula. Y por lo tanto, como su aceleración es nula, entonces la sumatoria de fuerzas sobre la partícula tiene que ser igual a cero. Como sabemos que estamos en un campo gravitatorio,
y por lo tanto hay una fuerza que va a tender a tirar hacia abajo a la partícula, que va a ser igual a mg, necesariamente yo voy a tener que ponerle una fuerza mg a la partícula para subirla durante todo ese trayecto, y voy a haber ejercido un cierto trabajo mecánico sobre la partícula. ¿Cuánto vale ese trabajo mecánico? Ese trabajo mecánico vale exactamente m por g, que es la fuerza, multiplicado por la diferencia del desplazamiento, que es z sub f menos z sub i, ¿cierto? Así que ese es el trabajo mecánico que yo tuve que ejercer sobre la partícula, ¿cierto? F0 por delta z, para subirla desde una altura z sub i a una altura z sub f. ¿De acuerdo? Ahora, si se fijan, yo básicamente partí con mi partícula con velocidad cero o en reposo y la llevé de nuevo a un estado de reposo. Por lo tanto, la diferencia de energía cinética entre el estado inicial y el estado final es exactamente cero. Así que aquí no hay cambio de energía cinética. Pero ¿qué es lo que sí hay? ¿Qué es lo que pasa en realidad cuando yo subo la partícula de un nivel a otro? Cambia la energía potencial. Claro, cambia la energía potencial. No hemos definido todavía la energía potencial, pero lo que cambia es la potencialidad de ejercer trabajo mecánico o de transformar ese trabajo mecánico en energía cinética, ¿ya? Porque supongamos que yo, ahora, una vez que yo subí la partícula hasta la altura z sub f, yo la suelto desde el reposo a la partícula z sub f y veo qué es lo que pasa cuando va pasando por z sub i. ¿Cuánta energía cinética va a haber adquirido la partícula z sub i al pasar, perdón, la partícula m, al pasar por la altura z sub i si es que yo la tiro desde el reposo? Veamos. Supongamos que yo lanzo la partícula desde el reposo y la hago avanzar una distancia z sub f menos z sub i. A esto le podríamos llamar, incluso le podríamos llamar h, como una diferencia de altura nomás. Como el movimiento es uniformemente acelerado, ¿cierto? El desplazamiento delta z va a ser igual a el valor inicial, vamos a suponer que es 0, más la velocidad inicial es 0, va a ser 1/2 de la aceleración g por el intervalo de tiempo al cuadrado. El tiempo que se demore en llegar de acá a acá. ¿Cuánto es el tiempo que se demora en llegar de acá a acá? ¿Cómo lo calculamos? Podríamos ocupar la velocidad, ¿cierto?, de un movimiento uniformemente acelerado. La velocidad de un movimiento uniformemente acelerado es v0, en este caso no hay velocidad, más a0 por delta t, en este caso es g por t, ¿cierto? Entonces, si la velocidad inicial es 0, entonces el tiempo que se demore va a ser simplemente la velocidad final dividido por g. Algo así, ¿no? Así que de acá uno podría despejar que h o delta z o h va a ser igual a 1/2 de g por la velocidad final al cuadrado partido por g cuadrado, ¿ya? O la velocidad final va a ser igual a raíz de 2g por h, que es un resultado más o menos típico, ¿cierto? Fíjense que la velocidad final es raíz de 2g por h. Entonces la pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuál es la energía cinética final, entonces, de la partícula que fue soltada desde el reposo a una altura h cuando está pasando por
Z sub i, o cuando ya ha recorrido una altura h después de ser soltada desde el reposo. ¿Cuánto vale la energía cinética? Vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado es 2gh. Y eso es mgh. ¿Qué significa eso? Significa que partiendo del reposo, la partícula inicialmente no tiene energía cinética y llegando a la posición final va a tener una energía cinética igual a mgh. Quiere decir que el cambio de energía cinética, ¿cierto? Que es igual a mgh, fue exactamente igual al trabajo mecánico ahora ejercido por la fuerza de gravedad sobre la partícula, que sería ese mg por h, ocupando ese teorema el teorema del trabajo y la energía. Entonces, volvamos a interpretar lo que habíamos dicho recién. Cuando nuestro sistema es tal que yo pesco la partícula desde el reposo y la levanto ahora a una altura h y la vuelvo a dejar en reposo, yo tengo que ejercer un cierto trabajo mecánico sobre la partícula, pero no estoy cambiando su energía cinética, ¿sí? Necesariamente. Pero sí, lo que estoy haciendo es que estoy potencialmente generando una diferencia de energía tal que esa diferencia de energía se pueda potencialmente convertir en energía cinética si es que yo libero la partícula. Cuanto más trabajo mecánico yo ejerzo sobre la partícula, en este caso, cuanto mayor sea ¿Sí? ¿Brian? No, parece que se le abrió el micrófono nomás a Brian. Cuanto más grande sea esa diferencia de energía que yo le voy a imprimir a la partícula, mayor va a ser la potencialidad de generar energía cinética al final. ¿Sí? Así que hay algo ahí que uno lo puede, uno lo puede como asemejar a una potencialidad, ¿ya? Y a eso, a ese trabajo mecánico de la energía gravitacional, en vez de nosotros llamarle trabajo mecánico de la energía de la fuerza gravitacional, le llamamos energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Y le ponemos nombre. Y le vamos a poner energía potencial a una serie de fuerzas, a una serie de trabajos mecánicos de ciertas fuerzas, ¿ya? Que por ahora no lo vamos a definir, pero les anticipo que esas fuerzas cuyo trabajo mecánico está bien definido y que solo depende de la posición inicial y final de la partícula, para esas fuerzas existe lo que se llama energías potenciales, ¿ya? Y la primera que vamos a introducir es la energía potencial gravitatoria, que es la energía potencial de la fuerza de gravedad. Entonces, en realidad, lo que escribimos es lo siguiente, que el trabajo mecánico entre la altura z sub i y la altura z sub f, ¿ya? Es igual a una cierta función potencial en z sub f menos el valor de ese potencial en z sub i, ¿ya? Si esa función existe, entonces nosotros llamamos a las fuerzas que tienen esta función, las llamamos fuerzas conservativas. Entonces, este U sería la energía potencial que corresponde con una partícula en un campo gravitatorio G, y se define así: la energía potencial como función de la altura va a ser igual a una cierta energía potencial inicial o de referencia más mg por z, donde esa referencia sería la energía potencial U sub 0 es igual a la energía potencial en 0, ¿ya? Esa energía inicial no tiene demasiada utilidad porque siempre
más que estar interesado en el valor absoluto de la energía potencial, uno siempre está interesado en las diferencias de potencial, más que en la energía potencial de manera absoluta. Entonces, podemos considerar ahora otra fuerza, ¿ya? Podemos considerar otra fuerza como siguiente ejemplo. Podemos considerar qué sucede en el caso de que tenemos una fuerza que sería, sería un resorte, por ejemplo, ¿ya? En el caso de un resorte, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una pared, ¿ya? Y tenemos un resorte amarrado, y supongamos que aquí ahí hay una superficie cuyo coeficiente de roce es 0, no tiene roce, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos un bloque de masa m, ¿ya? En general, uno dice, ok, supongamos que el resorte no está ejerciéndole ninguna fuerza a la masa en la horizontal. Ni lo está empujando, ni tampoco lo está apretando. Sino que el resorte está estirado y la masa está en reposo. Entonces, en ese caso, uno dice, ok, en ese caso, el resorte está estirado en lo que se llama su largo natural. Ya el largo natural del resorte es esa longitud que tiene el resorte sin comprimir y sin estirar, para la cual no está ejerciendo ninguna fuerza, ni estirando, ni comprimiendo. Pero respecto de esa posición natural, o de ese largo natural, si uno estira un poco respecto de esa posición natural, si uno estira un poco el bloque, por ejemplo, lo mueve en una cierta cantidad X, ¿ya? Se sabe que el bloque va a generar una fuerza que va a ir en la dirección contraria a X, ¿ya? Si este es nuestro sistema de coordenadas, si yo estiro el bloque en una cierta cantidad X, entonces va a aparecer una fuerza igual a menos K por X según X unitario, ¿ya? Y esta es lo que se llama la fuerza elástica, o la fuerza de restitución del resorte, pero en general se llama la fuerza elástica. Como nosotros hemos definido ya, nosotros hemos definido nuestro trabajo mecánico, ¿ya? Entonces, supongamos que yo con mi mano, ¿ya? Lo hago y quiero estirar el resorte desde el largo natural, desde X igual a 0, y lo quiero estirar hasta una posición X0. Lo quiero estirar en esta cantidad, supongamos, X0. ¿Cuánto vale el trabajo mecánico que yo tengo que ejercer sobre el resorte para estirarlo en un largo natural X0? Bueno, el trabajo mecánico va a estar dado por, nuevamente, el trabajo mecánico entre 0 y X0 va a estar dado nuevamente por la integral entre X0 y entre X igual a 0 y X igual a X0 de la fuerza del resorte por dx, ¿ya? O por el desplazamiento del resorte a lo largo de esta cantidad, ¿ya? Entonces, si uno hace, por ejemplo, si uno hace el gráfico, si esto es la fuerza del resorte y esta es la posición X, la fuerza del resorte es proporcional a X, ¿ya? Entonces, en realidad la pendiente de esta línea es esa constante de proporcionalidad K. ¿Sí? ¿Cuánto vale el trabajo mecánico? Bueno, el trabajo mecánico es simplemente el área bajo la curva de esta cantidad. ¿Cuánto es el área bajo la curva si es que uno ha llegado a X0 acá?
¿Cuánto vale el área bajo la curva? Bueno, el área bajo la curva vale la base del triángulo por la altura del triángulo por un medio, ¿cierto? Y eso sería un medio de la base, que sería x0, por la altura, y la altura sería, la altura del triángulo es f de x0, ¿cierto? Y f de x0 es k por x0, así que ese trabajo mecánico es en realidad un medio de k por x0 al cuadrado. Ese es el trabajo mecánico entre 0 y x0. Ojo que no resolvimos la integral, ¿ya? No tratamos de resolver la integral, sino que simplemente vimos que el trabajo mecánico es el área bajo la curva de esta curva, la fuerza en función de la posición. Ahora, para los que han visto integrales, saben que esta es la integral de la función k por x a dx, ¿ya? Que es simplemente la integral de k por x de x. Esto es un paréntesis, ¿ya? No tienen que saber esto, pero solo para los que ya han visto integrales, sepan que entre 0 y x0, esa integral de x es la integral de x cuadrado medios, evaluado entre 0 y x0, eso es un medio de k por x0 al cuadrado. Ya que es la misma cantidad, obviamente, que encontramos acá, haciendo simplemente el área bajo la curva de este triángulo, ¿sí? Que tenemos en esta cantidad. Así que ese es el trabajo mecánico que uno tiene que ejercer en contra del resorte. Y fíjense que igual que la gravedad, el trabajo mecánico solo depende de la posición final y de la posición inicial del resorte. No depende de cómo lo hagamos. Si yo lo hago lento, por ejemplo, parto del reposo y voy rápido así, llego a x0 con un movimiento brusco, o si yo voy lentamente estirando el resorte hasta llegar a x0, da lo mismo. El trabajo mecánico que ejercí va a ser igual a un medio de k por x0 al cuadrado. Así que, como da lo mismo, y solo importa la posición final e inicial del resorte, yo puedo, igualmente que en el caso de la gravedad, definir un potencial, que sería la energía potencial es el trabajo mecánico del resorte, ¿ya? Y lo defino así, lo defino como la función u de x igual a u sub 0 más un medio de k por x cuadrado. Y por lo tanto, la fuerza del resorte entre 0 y x0 va a ser igual a u de x0 menos u de 0. U de x0 es un medio de k por x0 cuadrado, y u de 0 es, ok, u de x0 en realidad es u sub 0 más un medio de k por x0 cuadrado, menos u de 0, que sería el mismo u sub 0, se van los u sub 0, más 0. Así que está bien mi definición, porque con mi definición recupero que el trabajo mecánico ejercido por la fuerza restitutiva del resorte es simplemente un medio de k por x0 cuadrado. Y entonces, bueno, nuestro último ejemplo de hoy, hoy día la clase igual es media descriptiva todavía, porque como que muchos ejemplos y no hemos generalizado nada todavía, ¿ya? Pero está bien así, porque vamos a poder generalizar el viernes para cualquier caso. Supongamos que estamos moviendo un bloque en una línea recta, ¿ya? En contra del roce, y lo estamos haciendo así. Estamos pescando el bloque y lo estamos moviendo en contra del roce, y aquí en esta superficie, es una superficie con roce, ¿sí? Y en esa superficie con roce tiene un coeficiente de roce cinético mu sub c. Y lo estamos moviendo
desde una posición inicial x sub i a una posición final x sub f. ¿Cuánto vale el trabajo mecánico que tenemos que ejercer para deslizar el bloque contra el roce entre esta posición xi y xf? El trabajo mecánico va a ser la fuerza por el desplazamiento. Podemos decir que la fuerza va a ser constante, porque en realidad la fuerza va a ser mu sub c por la masa del bloque por g, que sería mu por la normal, ¿cierto? Multiplicado por la posición final del bloque menos la posición inicial del bloque, ¿ya? Y suena tentador que definamos también un potencial, ¿cierto? Podríamos definir un potencial para esta función de roce, pero acá nos encontramos con un par de problemas, ¿ya? Nos encontramos con un par de problemas. El primer problema, y este es el problema principal, es que es cierto, si hacemos el camino en línea recta, este es el trabajo mecánico, pero si no hacemos el camino en línea recta, si es que hacemos el camino de alguna otra forma, por ejemplo, si nos vamos así como por un atajo, o no por un atajo, por un antiatajo, como si en realidad, en vez de, si mirado desde arriba, ¿cierto? Nuestro punto XI está ahí, nuestro punto XF está acá, XI y XF. Si nos vamos derechito, hacemos ese camino, pero también podríamos hacer ese camino con el bloque y hacer este camino con el bloque. El resultado en cuanto a trabajo mecánico en contra de la fuerza de roce es distinto si elegimos este camino A, a si elegimos este camino B o este camino C. ¿Por qué? Porque en el camino C es como que recorremos más camino y va a haber más roce, ¿sí? Y ese roce va a generar más trabajo mecánico. Lo mismo en el camino B. Ahora, ¿por qué esa situación es distinta a la situación de la gravedad, por ejemplo? Bueno, porque en la gravedad da lo mismo, ¿ya? Si yo estoy en una altura z sub i y quiero llevar mi partícula a una altura z sub f, da lo mismo si yo tomo la partícula y la muevo así, y la pongo acá, o la pongo derecho así, o la pongo así. Cualquiera de los tres caminos que yo tome, el trabajo mecánico de la fuerza de gravedad en contra de la fuerza de gravedad va a ser siempre mg por zf menos zi. En cambio acá no depende el trabajo mecánico en el caso del roce, no depende exclusivamente del punto inicial y del punto final, sino que depende del camino. Este camino A es más corto, en ese camino tengo menos roce. En el camino B tengo más roce, en el camino C tengo más roce que nada. No da lo mismo, no depende de la posición inicial y final. Y por lo tanto, no puedo definir una función U para el roce que sea solo función de la posición, de tal forma que el trabajo mecánico del roce sea igual a la diferencia de ese U sub R en X sub F menos U sub R en X sub I. Eso no lo puedo hacer con el roce. Just not possible. Entonces hay algo fundamentalmente distinto que tiene que ver con el roce a la fuerza de gravedad, a la fuerza elástica del resorte. Vamos a seguir aclarando eso el viernes, chicos. Dejo el micrófono abierto por si alguien quiere preguntar algo. Yo, profe, pero es sobre el control del 27 de junio, creo. ¿Ya? ¿Se ha sabido algo más? ¿Cómo hasta dónde va a entrar? ¿O si va a ser nota oficial? El
El control del 27 es el control 2, supuestamente, ¿cierto? ¿Y el 1? Lo que pasa es que el 1 no va a existir, Ah, Vicente. ya. De acuerdo a lo que se acordó con los profes de física. No va a haber control 1, solo el control 2 y 3. Oh, Entonces, ya. Igual van a haber dos controles en el fondo. van a haber dos controles, claro, y son el 2 y el 3. Si el 27 es el control 2, ¿alguien sabe? Sí, el 27 de junio. Ya, el 27 es el control 2. Ya, ese control es verdadero. O sea, es una nota de verdad. ¿Ya? La manera en cómo vamos a tomar ese control no la sé y no he hablado con mis colegas de física. No sé exactamente los detalles, pero va a ser un control verdadero, en que ustedes van a tener una prueba y van a tener que resolverla. ¿Ya? Y van a tener nota por eso. Y va a haber una nota al acta. ¿Ya? Eso es lo primero que les tengo que decir. La materia que va a entrar no se sabe todavía, porque recuerden que los controles entra hasta la semana anterior al control. Pero en Claro, ramos... pero como sería el 2, entonces no entraría cinemática lo primero. no, no, Vicente, eso sí te lo puedo contestar al tiro. Sí entra cinemática. Ah, ya. Sí. Ya. Los controles son siempre acumulativos, esa es la otra cosa en BochEF, ¿ya? A pesar de que uno diga el control 1 es de cinemática y el control 2 es de dinámica, son todos siempre acumulativos, es decir, siempre uno puede controlar materia de unidades anteriores en un control en que ya se ha pasado esa materia. ¿Ya? Ya. Entonces sí, como que siempre hay que estudiar toda la materia. Ahora, obviamente que uno estudia para el control 1, estudia la materia, y ya para el control 2 no estudia la primera materia. En general uno no estudia la primera materia, sino que ya la primera materia como que fue asimilada dentro de la segunda. ¿Ya? Así es al menos en física. Y lo otro que pasa es que si las materias son muy distintas, supongamos que empezáramos a ver óptica, por ejemplo, en las semanas después del 27 de junio para el control 3, lo más probable es que uno quiera controlar óptica y no cinemática en el control 3. Entonces es muy raro que vaya a entrar cinemática, ¿ya? Pero lo que sí les puedo decir es que en la U, al menos, como ustedes están en primer semestre, los profes son reacios a decir qué va a entrar en el control, ¿ya? Eso pasa en toda la carrera. Y es porque sí, porque uno siempre se guarda la posibilidad de controlar cualquier cosa, básicamente. Pero lo que uno quiere controlar en general es la materia que vio hace poco. Esa es la materia que a uno más le interesa controlar. No es de maldad que uno quiere controlar la primera materia, pero en este caso el control 2 sí va a entrar toda la materia, probablemente. ¿En el control del sábado puede aparecer una inecuación? Sí, podría. Profe, ¿pueden hacer una guía o tarea para estudiar para ese control? Sí, sí, le puedo decir a los auxiliares. Exactamente cómo va a ser el control, no sé. ¿Cuántas horas les van a dar? Eh, pero no crean que les estoy contestando así como desde la ignorancia sumisa, sino que yo también tengo mi opinión sobre cómo debería ser el control. Es solo que mi opinión pesa como un noveno. Hay nueve otras secciones de física, entonces es algo que tenemos que discutir entre todos los profes, y no lo hemos discutido. Voy a preguntarle a los auxiliares sobre la tarea 0, debería estar corregida. ¿Ya? Yo creo que las notas deberían estar puestas esta semana. Sí, se han demorado mucho. Ya, muchachos, me desconecto porque tengo otra clase ahora a las 4:15. Chao, profe. Gracias. Cuídense No, mucho. profe, gracias, cuídate. Chao, profe, que estén. Chao, Chao, profe. profe, Abrazo. gracias. Chao. Que le vaya bien. Buena semana. Chao, profe. Cuídense.